a Mamela Fiallo, quien hoy ofrecerá esta conferencia aquí en Aguascalientes. Mamela, bienvenida a tu casa, bienvenida a Aguascalientes, bienvenida a La Mexicana. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, feliz, es mi primera vez en Aguascalientes, vengo desde Ecuador justamente con este mensaje que suena de ruptura, pero en realidad es conciliador. Dice que estar a favor de la mujer y a favor de reducir la violencia no se hace desde una ideología, porque el feminismo es vandalismo y Aguascalientes lo ha atestiguado. El ser femenina es reconocer que la mujer existe como sujeto biológico y que no es una construcción ideológica como alega el feminismo, que hoy dice que hasta los hombres se pueden embarazar. A ver, vamos a ponerle un poco de sabor a esto. A ver. Te voy a enseñar el periódico más importante de aquí. Tú eres ecuatoriana. Así es. Me dices, es la primera vez que vengo a Aguascalientes y vienes a dar esta conferencia que va a provocar muchísimo. ¿Qué te parece esta nota? Ve la nota principal. INA es el Instituto de Antropología Frena Limpia. Es de lo que plasmaron las mujeres el pasado 8 de marzo. Mira, esta es la plaza principal de Aguascalientes, es la Excedra. Mira cómo dejaron. Sí. Y tú acabas de decir, feminismo se ha convertido en un sinónimo de vandalismo. Es que no se ha convertido, lo ha sido siempre, solo que ha sido romantizado. En el año 1913 ya el feminismo de primera ola quemó la Catedral de Santa Catarina en Londres hasta las cenizas. Azotaron al propio Churchill, le hicieron un tajo en la mejilla y se aventaron contra el caballo del rey, acuchillaban cuadros. Esto es tanto así que en 1913 mismo se emitió la ley del gato y el ratón para liberarlas de la cárcel cuando hacían huelgas de hambre. El feminismo ha sido vandalismo y terrorismo incluso desde sus inicios. Y yo repudio ese titular porque las feministas no hablan en nombre de las mujeres, mucho menos en nombre de todas las mujeres que confiesan su fe y ven atacados sus templos. A ver, háblanos un poco de la conferencia. Yo quisiera contextualizar que en el planeta hay 4,000, 5,000 millones de mujeres. Así es. ¿Qué porcentaje está en el feminismo y qué porcentaje se ve más femenina que feminista? La verdad son una minoría violenta. De hecho, en el Reino Unido, que es su cuna, el 80% de las mujeres no se declara feminista. A ver, empecemos por esto. Entonces, ¿todo este movimiento feminista empezó en Reino Unido en qué año? Es una pregunta interesante. El término como tal no lo gestan las mujeres, sino un hombre, un filósofo francés, que es Fourier. Entonces el feminismo no tiene madre, sino que tiene padre, y ha sido instrumentalizada la mujer al servicio de una agenda. Ahora, el activismo como tal, como se conoce, tiene su cuna en Inglaterra en el siglo XIX, filosóficamente en Francia a inicios de este. Entonces, cuando decimos femenina sí, feminista no, decimos que nosotros no estamos enfrentados a los hombres, al contrario, son bienvenidos los caballeros para tener herramientas y decir yo lucho contra la violencia hacia la mujer, al igual que ustedes, pero no en contraposición, sino en unión. Aquí se promueve la unidad y no la violencia. Usan una bandera, Mamela, una bandera que es la violencia contra la mujer, las mujeres asesinadas, violentadas, las desaparecidas, las mujeres que son acosadas en el trabajo, que reciben menos sueldo. Dicen ellas, si no pintamos, no seremos visibles. Si no quemamos una catedral, si no insultamos a los católicos, si no quemamos las puertas de Palacio, no seremos visibles. ¿Hasta dónde han manipulado esta situación, Mamela? Y lo que me preocupa es hasta dónde han logrado convencer a parte de la sociedad de que ser visibles es lo correcto. Poco falta para que justifiquemos que quemen Palacio, que destruyan monumentos históricos. ¿Hasta dónde han logrado convencer a otra parte de la sociedad? ¿Y qué tanta razón tienen en ese argumento? Porque es el más poderoso que usan. Si no dejamos pintado, destruido Aguascalientes, entonces se van a olvidar de nosotros después de la marcha. Bueno, yo tuve la oportunidad de infiltrarme en la marcha en Ciudad de México el 8 de marzo, de hecho vine con ese propósito y me encontré con el papelón que la gran mayoría no sabía qué hacía ahí. Yo me acerqué a hacer entrevistas y 4 de cada 5 decían que no sabían qué hacían ahí.
y que era su primera vez y por ende no podían responder preguntas de envergadura. Entonces lo que vemos es que es una moda que acarrea un cierto tribalismo que se sienten parte de una manada, pero lo que vemos es que no luchan contra la violencia, sino que la ejercen. Entonces el feminismo acarrea una profunda hipocresía, porque sobre todas las cosas se pinta de verde que es pedir el aborto, y el aborto es la principal causa de muerte en el mundo y sobre todo la principal causa de muerte femenina. ¿Por qué? Porque el aborto selectivo permite señalar que es mujer y por ende descartarla. La ONU calcula que para el año 2035 habremos desaparecido 150 millones de mujeres por medio del aborto selectivo. Y yo soy segura que la mayoría de las mujeres de Aguascalientes, al igual que los varones, están en contra de este crimen. Y el feminismo lo exalta, lo exclama, porque su lógica es que si podemos abortar, seremos dueñas de nuestros cuerpos. Pero ¿cuál es la realidad? La campaña Ni Una Menos nace en Argentina porque una muchacha fue asesinada por su novio por no querer abortar. El Ni Una Menos nace por una chica pro vida asesinada por un hombre pro aborto, y usaron y manipularon la muerte de Kiara Páez para reclamar sangre inocente. El feminismo es una farsa y por eso como mujer tengo la responsabilidad cívica y moral de desmontarlo como profesora de historia que soy. El feminismo es una farsa. Sí. Detrás del feminismo hay un movimiento proabortista. 100%. Cuando son las mujeres las principales víctimas. Así es. 4 de cada 5, me dices, no saben a lo que van, pero están en la bola, es pertenencia, es 8 de marzo, hay que ir. Aunque no saben a lo que van, de ese tamaño. Sí, absolutamente, y lo tengo documentado. Y lo más triste es que acarrean muchachitas. Había un cartel que me conmovió mucho, decía: todas tenemos los mismos derechos. Y me acerco y les digo: ¿y desde cuándo creen que empiezan los derechos? Y una nena me dice: desde la pancita. Y le digo: entonces, ¿qué haces en una marcha pro aborto? Y se le llenaron de agua los ojos. Y eso me lo responde después que todas sus amigas dijeron: es que es nuestra primera vez. Entonces llegan ingenuamente a creer que luchan contra la violencia hacia la mujer y en realidad van a promover el crimen que más mujeres mata. Una misma mujer me está diciendo, y una mujer de Ecuador que dará una conferencia, que esas marchas que vemos de feminismo no son marchas de feminismo, son feministas proabortistas, que la gran mayoría van por un sentido de pertenencia, porque esto es terrible. Se puso de moda ir el 8 de marzo. Se puso de moda, pero lo único que quieren es meter la agenda del aborto. Es su único objetivo. Y están usando a mismas mujeres para este propósito. Así es, y lo más triste es que estamos ignorando el elefante en la habitación. En México 9 de cada 10 asesinados son varones. Y en México 4 de cada 10 varones denuncia haber sido violentado por una mujer, pero el feminismo, que dice luchar por la igualdad, ignora a esas víctimas. Cuando la librería Porrúa abrió espacio para todas las víctimas de violencia doméstica, fueron activistas feministas a hacer destrozos, porque no toleran cuestionar su relato, y no están para todas las víctimas, las jerarquizan. No están para todas las víctimas de violencia, silencian al varón, no útero, no opinión. Y en lugar de reconocer que las mujeres también somos capaces de ser violencia, nos mantienen en un estatus de víctima perpetua. Por eso decimos: no hables en mi nombre, y con esta voz suavecita que escuchan y chaparrita como soy, lo digo bien fuerte. No te representan. Cuando ves esto, y yo te pregunto, Mamela, ¿esto no te representa? Esto que estás viendo en el hidrocálido, te lo voy a poner de frente, todavía más contundente. Esto no son las mujeres. Y luego, oye, qué pena, mujeres limpiando el destrozo de otras mujeres. Absolutamente, y eso es algo recurrente que se ha visto en todas las ciudades, que son mujeres humildes, porque dicen que el feminismo nos dio el derecho a trabajar, lo cual es históricamente falso. Lo que no ven es que ellas, las que asisten, tienen el privilegio de no ir a trabajar, mientras aquellas que limpian sus destrozos tienen la necesidad de trabajar. Ellas hablan de empatía, pero no tienen empatía hacia las mujeres que necesitan trabajar y limpiar sus destrozos. En Chihuahua hubo una imagen desoladora de una niña indígena que vendía golosinas, observando cómo hacían destrozos y quemaron Palacio de Gobierno. ¿Qué soluciones están dando para esas mujeres? En México vemos que solo aumenta la violencia. Acorde, aumenta la violencia el feminismo, aumenta la violencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque justamente ignoran
la fuente de la violencia y exclaman mayor violencia. Si queremos combatir la violencia, no podemos exclamarla para el más inocente de todos. Una mujer, hablando de feministas, ¿no te cuesta trabajo esto, Mamela? Me cuesta trabajo literal. O sea, has tenido problemas, todo. Digo, hablas y de verdad es muy interesante tu argumento. Hemos también tenido aquí feministas y las hemos escuchado con respeto. Hoy tengo a una femenina, no a una feminista. Y también la escucho con el mismo respeto. Sí, porque eso también lo quiero aclarar, feministas. Ustedes no son dueñas de La Mexicana. Les hemos dado cobertura, les hemos dado espacio, las hemos entrevistado. Pero ustedes no son dueñas de la verdad. Aquí se escuchan todas las voces, ¿eh? Todas las voces feministas, no solamente las de ustedes. La agenda de La Mexicana no la marcan ustedes. Lo que pasa es la agenda de La Mexicana. ¿Las has enfrentado? El 12 de octubre del 2020 en mi país intentaron derribar la estatua de la reina Isabel la Católica. Vean ustedes que intentaron derribar la estatua de la mujer más poderosa de la historia moderna, porque gracias a ella se gesta la edad moderna. ¿Y por qué? Al feminismo no le conviene el legado de mujeres poderosas, porque se les cae el cuento del empoderamiento. Yo me paré delante de la estatua y me azotaron con ortiga, que es una planta espinosa. ¿A ti? A mí, y me cubrieron de sangre sintética. De igual manera intentaron derribar... O sea, tú siendo mujer, así es. Las mismas mujeres te hicieron eso. Y no solo a mí, a las mujeres policía que estaban alrededor les arañaron los rostros, pero a los hombres policías no. ¿Por qué? Porque el feminismo exige obediencia, no permite nuestra libertad de expresión. Entonces, al hombre policía, como se ve, de hecho, en la gran mayoría de las marchas feministas, queda, digamos, al margen de sus ataques. En México han martillado mujeres en el rostro, las han quemado vivas, lo mismo en Chile, y donde hay fuerza de este movimiento. Y cuando intentaron derribar la estatua del conquistador del Ecuador, yo fui agredida sexualmente por un aliado feminista, por un varón, y las agrupaciones de feministas, en lugar de defenderme, defendieron a mi agresor, dieron de baja mis redes sociales, hicieron una campaña para dudar de mi testimonio. Las mismas que dicen hay que creer a las mujeres, solo es cuando las mujeres convienen a su ideología. Y cuando me dices cuesta trabajo literal. Yo doy un taller sobre la mujer en el siglo XVI, exaltando a las conquistadoras, a fundadoras, a incluso almirantes de la Marina, y no me dejan dar esta cátedra porque soy provida. Entonces el feminismo no solo nos dio el derecho a trabajar y a estudiar, sino que niegan la libertad educativa, niegan la libertad de ejercicio. Y en la UDEM, la Universidad de Monterrey, cuando yo participé de un panel que exigían cuota de género, entonces fui yo, desintegraron la asociación educativa que me invitó, me injuriaron, mintieron. Entonces me cuesta trabajo literal, y por eso agradezco, invito a quienes vengan hoy, porque somos la verdadera contrarrevolución y los verdaderos antisistema, porque esta agenda es financiada, esta agenda ha sido multiplicada, y mientras se baja presupuesto en salud y en cosas que se necesitan de verdad, se aumenta la ideología y adoctrinan a nuestras muchachas. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién gana con esto? Hijo, me pongo a pensar en todo lo que me dices y es algo así como una teoría de conspiración, o sea, gobiernos, empresas, ¿quién gana con esto? Es una excelente pregunta. Bueno, vemos a organismos internacionales, empezando por la ONU Mujeres, y aquí vemos la primera contradicción del feminismo. ¿Cómo se puede pregonar igualdad si solo hay ONU Mujeres y no hay ONU Varones? Les cuento esto a ver si logro que se me rían un poquito. A ver. El primer estudio que presenta ONU Mujeres sobre la violencia periodística es que 19% de los asesinados son mujeres. ¿Y el 81% son qué? Marcianos asexuados. Ignoran que 8 de cada 10 periodistas asesinados son varones. Y esa es la realidad de México multiplicada. En México, la vasta mayoría de los asesinados son varones. Entonces, decir que se mata por razón de su sexo es una falacia. Solo un sociópata haría algo semejante. Entonces vemos que se ignora a las víctimas de violencia, y el feminismo es no solo cómplice, sino ejecutor. Y yo vengo con ese mensaje hacia la soberanía. Si bien yo soy extranjera, lo mismo pasa en mi país,
los organismos internacionales con la ONU a la cabeza vienen a violar no solo nuestra soberanía, sino nuestra cultura e incluso nuestra psique, porque nos enfrentan hombres y mujeres. Por eso, femenina sí, feminista no, es un discurso de conciliación, de unidad, y los invito, hombres y mujeres, a ser partícipes. Ayer, el rector del colegio cerró con un discurso de un colegio en una charla y dijo: ¿a quién le gusta que le asalten? A nadie. Señoritas, no se dejen robar su feminidad. Caballeros, no se dejen robar su masculinidad. El auditorio estalló. Gente de Aguascalientes, los invito a lo mismo. Híjole, bueno, pues mira, después de lo que pasó el pasado 8 de marzo aquí, Mamela, yo decía en La Mexicana, para ser muy puntual, porque fíjate que no somos de modas aquí, y no somos de ir a favor de la corriente. Decíamos, protestar sí, llamar la atención sí, exigir sí, destruir no. Yo estoy en contra de la violencia, pero estoy en contra de la violencia que afecta a hombres y a mujeres, a ricos y a pobres, a grandes y a chicos. Yo no estoy de acuerdo con que tengamos, parece, una constitución para las mujeres. Hoy parece que las únicas cuidadas por la ley en el mundo son las mujeres. Los hombres también son violentados, los hombres también son víctimas. Son más hombres los asesinados que las mujeres y nadie dice nada. Aquí en México, en Mamela, vivimos un momento en el que una mujer puede decir y hacer lo que sea contra un hombre y no pasa nada. Tú te atreves a hacer un comentario contra una mujer y terminas en prisión. Me parece que ya se pasaron. Me parece, Mamela, que ya se excedieron. Parece que hoy todas las leyes son en contra del hombre y a favor de la mujer. Y tú dices, todos somos seres humanos. Así es. Matar a un niño, matar a una niña, matar a un hombre, matar a una mujer es exactamente lo mismo. Feministas que van a estos eventos solo por moda, ¿sabían esto? Que solo hay un fondo proabortista detrás del movimiento que ustedes ni conocen. Vandalismo, pero además es sobradamente elocuente el título. Tú, mujer, te pido que participes hoy en La Mexicana. ¿Qué prefieres ser? ¿Femenina o feminista? ¿Femenina o feminista? Dilo en La Mexicana. Espero, señor Quesada, que me ayude con WhatsApp de mujeres. ¿Femenina o feminista? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde va a ser la conferencia? Sí, va a ser en museo. Ajá. A ver, es que si no me equivoco, no me quiero equivocar, va a ser en el salón museo, el salón 7 Ajá. del museo, del lado izquierdo. Ok. A ver si nos puedes confirmar estos datos, Alex, con quienes nos han traído a Mamela, por favor. Ojalá y me lo puedas escribir para tener los datos. Aquí es en el Museo Espacio Salón 7 del lado izquierdo. El evento es a las 7, se da la bienvenida a un pequeño donativo, porque hubo que transportarme. Sí, claro. Y quiero dejar una cosita que no se dijo lo suficiente. Dejar algo en claro. La justicia con perspectiva de género no defiende a la mujer, sino que la vulnera. Yo les traigo el testimonio desde Argentina, desde España. Te traes el contexto internacional. Sí. Lo que ha hecho la justicia con perspectiva de género que pregona el feminismo es que el hombre es malo por naturaleza, pero el criminal propiamente dicho es una víctima de la sociedad. En España, donde se aplicó la ley solo sí es sí, basta con el testimonio de la mujer para apresar a un hombre. En cambio, el depredador sexual demostrado ha sido liberado. En Argentina, durante la pandemia, uno no podía circular libremente, pero a los depredadores sexuales los liberaron porque estaban en hacinamiento, y las liberaron jueces feministas. Nos vulneran, no nos defienden. Uy, esto es hoy a las 7, se llama Museo Espacio, es el Salón 7, esto me dicen que es en Fico 13, es sobre Gómez Morín, ¿verdad? Es en los viejos talleres del ferrocarril. Híjole, yo creo que va a ser muy polémica, de verdad. Mamela Fiallo, gracias por venir a La Mexicana, por anunciar esta conferencia. Yo no soy quien para opinar, se lo voy a dejar a las mujeres de La Mexicana. Femenina sí, feminista no.
Lo único que sí puedo decir dos cosas. Yo prefiero una mujer femenina que una mujer feminista. Y dos, reitero, todos somos iguales. Perdónenme, feministas. Yo creo, si hablan de igualdad, que ustedes y nosotros tenemos los mismos derechos. Y yo no veo por qué hoy la ley y todo está a favor de las mujeres y en contra de los hombres. Hablar sí, gritar sí, exigir sí, todos. Destruir no, perdónenme, pero a mí no me van a poner de acuerdo, a mí no me van a convencer y nunca me van a convencer. Yo no soy de modas, yo soy de realidades y de verdades. Mamela, ¿algo más que quieras decir esta mañana? Un dato contundente. Para que un delito sea reconocido como feminicidio, una de las agravantes es que el cuerpo sea expuesto en un lugar público. Basta que el cuerpo de una mujer esté en un lugar público para que sea feminicidio. Y la realidad es que en México vemos cuerpos, torsos de hombres colgados incluso de puente, diario. Y no se habla de que es por razón de su sexo. Que sea un llamado de atención a la realidad, que la violencia se combate de forma integral y no de forma sesgada. Por eso cuando decimos femenina sí, feminista no, queremos un enfoque desde la realidad. Y doy las gracias por este espacio, porque como dijo George Orwell, en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Pero como esta es la revolución, nosotros somos la contrarrevolución. Bienvenidos esta tarde. Muchísimas gracias, de verdad un honor tenerte aquí. El honor es mío, Y muchas que gracias. tengas una buena estancia en Aguascalientes. ¿Qué le parece? No, bueno, yo me quedé impactado cuando me pidieron el espacio. Femenina sí, feminista no. ¿Usted qué opina, mujer? Y ya lo escucharon, de una mujer que trae una visión global, mundial, del tema del feminismo. Y los caballeros son bienvenidos también, familias enteras, no tiene límite de edad. Perfecto. Pues hoy a las 7 en Fico 13, allá por los viejos talleres del ferrocarril. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Todo pasa en La Mexicana, todo con José Luis Morales. 8 con 10 en el centro del país.